tal? ¿Cómo les va? El neoliberalismo mató de hambre a millones de argentinos, postergó los sueños de la inmensa mayoría y además generó la más alta inflación desde el año 91 para acá. Casi 30 años, nunca se había visto nada igual. 90 y 91 son los años picos de inflación en la República Argentina. Pero como estos años y en forma continuada nunca. Es verdad que ha habido inflación en años anteriores, pero cuidando de alguna manera el bolsillo de la gente, siempre con los aumentos salariales y las paritarias por encima de la inflación. Ahora fue exactamente al revés. Una inflación atroz del 54% casi, con salarios a la baja permanentemente. Lo grave es que para controlar la inflación dijeron que había que congelar la economía y quitarle salarios a la gente, porque imaginaban, si el pueblo no tiene con qué comprar ni siquiera alimentos, va a bajar todo y en consecuencia la inflación no va a ser tan grave. Fueron tan inútiles, tan incapaces, que consiguieron exactamente el efecto contrario. La inflación es esto que tenemos ahora en pantalla, un número que espanta, un número que por otra parte es ampliamente demostrativo de la incapacidad, de la inutilidad. Ahí están todos los diarios de ahora de la tarde, los portales. Macri dejó el gobierno con inflación de 53,8, inflación en 2019. Todos los títulos de cada uno de los medios, siempre esquivando un poco el bulto a aquellos medios dominantes que trataron de proteger, de blindar el gobierno de los inútiles. Pero de todas maneras tienen que caer en poner en algún lado, en algún rinconcito, que la inflación fue casi del 54%, pese a que uno de los más inútiles ministros de Economía que hayan existido prometía en algún momento que para el 2019 ustedes no saben cuánto va a bajar la inflación. Y estamos convencidos de que en el año 2019 la Argentina va a tener una inflación de un dígito, cosa que no ocurre desde el año 2005 probablemente. Se animaban a eso, se animaban. Bueno, Macri todavía un poco peor en cuanto al concepto, ¿no? ¿Explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación... Podríamos dejarlo un poco más, pero no los quiero mortificar, porque solivianta, indigna encontrarse con este tipo de expresiones, o con ese ministro que salió de un programa de televisión, como no podía ser de otra manera, de TN, al Ministerio de Economía. Movía un vaso de whisky por la noche y decía, sí, me parece tal cosa, y de repente, llevado de la mano, ya saben por quién, llegó al Ministerio de Economía de la Nación y nos decía en el 2019 que no nos preocupáramos, venía todo muy bien, en el 2019 menos de un dígito, 54%. ¿Dónde está Duhovne? Mejor dicho, ¿por qué nos pasó Duhovne? ¿Y por qué nos pasaron cada uno de los personajes insólitos, increíbles y corruptos que estuvieron al frente de nuestras vidas durante 4 años, nada menos? Mire lo que pasa con Garbarino. Usted conoce nada contra Garbarino, que, entre otras cosas, ha sido un empecinado anunciante y benefactor, si se quiere, desde la publicidad de los medios de comunicación en los cuales alguna vez uno ha trabajado. Pero el destino de Garbarino está en manos de los acreedores. Estamos hablando de una empresa que podría decir, ¿y qué quieren que haga? Si no se vendía nada, y si no se vende nada, recaudo muchísimo menos y tengo que prescindir de la gente. Pero esto es lo que ha sucedido en la República Argentina con decenas de comercios de esta naturaleza. Inflación tremenda, es decir, poner los precios lo más alto que se pueda, pero al mismo tiempo la gente sin un centavo en el bolsillo para poder gastar. Bueno, no podían comprar alimentos, imaginen ustedes, electrodomésticos. El neoliberalismo nos ha enfermado, nos ha matado, porque cuando uno mira esta tapa de crónica de hoy, es realmente ilustrativa, cuando habla de lo que ha sido el sarampión, la pesada herencia del sarampión. Un buen juego de palabras, tanto que hablaban de la pesada herencia. Esta es la del sarampión. Pese a lo que María Eugenia Vidal en tantos spots se permitía decir. Y esa urgencia necesita una respuesta y necesita un Estado presente. Y esto que parecía imposible hace 3 años atrás, hoy es una realidad para 13 millones de bonaerenses. Y no es una realidad aislada, es el resultado de...
Es increíble, enferman también las cosas que se animaban a decir mientras todo se caía, se hundía a su alrededor. Daniel Goyan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, vive ahora la desesperación de ver cómo vacuna a la gente, cómo la protege del sarampión y de otro tipo de enfermedades. Acto seguido a lo que ustedes saben sucedió en la aduana, donde por incapacidad, por desidia, tenían 12 millones de vacunas ahí paradas en los containers, mientras la gente, los chicos sobre todo, están esperando recibir esas vacunas. Argentina hacía 19 años que no tenía circulación del virus del sarampión y bueno, ahora tenemos más de 105 casos, virus del sarampión, y bueno, ahora tenemos más de 105 casos, de los cuales 85 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Hacer lo que se dejó de hacer, volver a salir con toda la contundencia que tiene el Estado y la participación de la comunidad, a recorrer casa por casa, a verificar los carnets de vacunación. Derechazo en la mandíbula del pueblo argentino. Eso fue el neoliberalismo. Pero están presentes, se están jugando, por eso hay que trabajar de ciudadano y saber todo esto, dominarlo, para que cuando uno tiene que emitir una opinión vaya a un proceso un poco más amplio que aquello que decimos desde la superficie de las cosas. Hay que profundizar para entender. La derecha está plenamente vigente. Mire el caso de Evo Morales. Desde el primer día que Evo cayó en la Argentina, el hombre que verdaderamente provocó una revolución en un país latinoamericano, el que le cambió la vida y la historia a millones de bolivianos, es una persona no grata, por ejemplo, para el radicalismo. La conducción de la Unión Cívica Radical no quiere a Evo Morales como refugiado. Por supuesto que sigue las directivas de Clarín, que una página tras otra, una editorial tras otra, con informaciones permanentes. Mire, podemos correr, no tiene demasiada importancia detenernos. El gobierno de Bolivia le pide a la Argentina que Evo no haga llamados a la violencia, Pichetto, todo lo que le venga bien a Clarín para ir contra Evo Morales, para arruinar la relación de Evo Morales con el gobierno argentino, esperemos que no. Todo les ha servido permanentemente. Podemos salir de Clarín, pero hay que entender, cuando hablamos de la Unión Cívica Radical, que esta no es la de Alfonsín. No puedo hablar de la de Irigoyen, pero todo lo que he leído está en línea con lo que fue Alfonsín. Para citar Arturo Illia, no tienen nada que ver. Alfonsín fue el sinónimo del coraje. Estos otros, los que quedaron más cerca de llamarse radicales, son cobardes. Mire, le voy a poner un ejemplo de qué es lo que pasaba el día en que hay una especie de síntesis. Tiene que prestar atención, aunque se lo vamos a repetir. Le pedí a Juan Manuel García ese trabajo especialmente, porque es muy sutil. Pero son sutilezas que tomamos de la película Raúl, que todavía se puede ver en el Arteplex Belgrano. Y es muy interesante esa película de Cristian Rémoli. En algún momento aparece el discurso, la ventaja de una pantalla de cine. Lo pude ver porque estaba en el cine. Alfonsín le dice, yo les pido que lean el Clarín. Les pedía para que vean la infamia de entonces y de todos los tiempos de Clarín. Y en ese momento, uno de los jóvenes, que ahora ya no es tan joven, integrante de la Unión Cívica Radical, atrás de Alfonsín Codea, a O'Reilly, a quien tenía al lado, estoy hablando de Suárez Lastra, lo codea y lo mira diciendo qué barbaridad, meterse con Clarín. Mire esto, porque es la síntesis, no solamente de un tipo de radical como Alfonsín y otros, como Suárez Lastra, por ejemplo, sino también una demostración de por qué el radicalismo de Alfonsín no hubiera pedido que Evo sea echado del país. Por el contrario, Evo sería protegido permanentemente por lo que ha hecho por Latinoamérica y por la patria grande, por lo que ha defendido todos los conceptos. Los otros son los otros. Vea esta imagen. Tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín. Que se especialice. Al parecer, Alfonsín lo llamó al hombre del codazo y la mirada. ¡Qué barbaridad! Meterse con Clarín, para que ustedes tengan una idea. En un lugar donde un hombre se estaba jugando entero, los otros se asustaban, porque no podían aguantar la tacada, la impresión que les provocaba que nada menos que Clarín, que entonces era mucho menos poderoso porque había robado mucho menos que ahora, pero por supuesto tenía una influencia mortífera y nefasta sobre toda la vida nacional. A la noche cuenta el propio protagonista del codazo y la mirada, qué barbaridad, cuenta qué pasó.
Noche, Alfonsín me llamó a mi casa y me dijo: Facundo, sos un cagón, lo que te queda Clarín y se te veía el miedo. Eso es lo que pasa. Esto es lo que sucede en la Argentina desde siempre. La división, tajantemente podríamos decir, es la que establece Alfonsín cuando se da cuenta que todos los demás a su alrededor se asustaban y él se estaba jugando la vida, apuntando y diciendo: yo les pido que lean el Clarín. Después lo mataban como lo hicieron, lo devastaron. El dueño de Clarín llegó a decirle, cuando Alfonsín pedía: por favor déjenme el primer gobierno democrático, quiero terminar el mandato, me faltan 6 meses. Usted ya es un estorbo. Esta era la expresión del dueño de Clarín, el que consideraba que Presidencia de la República es un puesto menor. Esto era lo que se permitía decir. A esto se juega en la Argentina. Por eso el padecimiento de Evo y por eso las protecciones que se dan para sectores muy dominantes de la economía, como el del campo, por ejemplo. Otra vez andan en lío, porque si no tuvieran Clarín y Nación, sus socios detrás, no se animarían estos personajes a tanto. A ver si tenemos el título: retenciones, amenazas del campo. La Federación Agraria puso un plazo para que el gobierno nacional morigere los efectos de la medida dispuesta. Me extraña y me duele que sea la Federación Agraria la que encabece este título, que en realidad es mucho más de la sociedad rural. Pero mire hasta dónde llegan. Uno de los tantos economistas, el otro día Alfredo Zayat hablaba en una nota notable del brutal fracaso de todos los pronósticos de los economistas. ¿Y cómo no iban a fracasar? Si los canales de televisión viven llamando a los economistas de la derecha, a los economistas liberales que tratan todo el tiempo de darse razón, y han mentido, y han fallado, y han dicho cualquier disparate durante todos estos años, porque además lucran vendiéndole al macrismo, a los neoliberales y a los diarios de la derecha esos trabajos que por lo menos permiten poner un título y cambiarle la opinión a la gente. Uno de esos economistas se llama Miguel Bogiano. Hizo una cosa que espantó, alarmó, escandalizó a la propia BBC de Londres. Para defender el campo, se mandó algo con el logo de la BBC, tratando de darle importancia, hasta que el asunto tomó internacionalidad. Y la BBC le dijo: baje eso, no sea mamarracho, es una vergüenza, eso es una fake news. ¿Cómo pone a la BBC en ese lugar espantoso que usted ocupa? In previous chapters, we talked about some of the weirdest cultures in the world. However, none of the 194 sovereign nations in planet Earth has had such extravagant public policies as this country called Argentina. Everything is permitted in these lands, and savagery is all around. If you don't like a particular law, you can throw stones at the Congress, occupy the streets, or even use a bazooka. Its economic policies are no less bizarre. Argentina is endowed with one of the most fertile soils in the world. However, for a human being of this nation, it is virtually impossible to make money through food and cash crop production. 1 hectare needs an average investment of $500 to produce. If climate conditions are ideal, the Argentine producer will be able to sell the crop of that hectare for $1,000. Thus, he would have a profit of $500 per hectare. But this is not quite so. The government, the main predator in this country, will charge him 15 different taxes and will deprive him of 90% of his gross profit, leaving him with a net profit of only 5%. As curious as it may seem, for some specimens of Argentina, this is all fair and reasonable. The government... La BBC de Londres entonces le escribió a Miguel Bogiano, este economista que antes de ayer, andando en un zapping, estaba media hora en televisión dando cátedra sobre la economía. Usted ve con qué grado de cipallismo juegan en su vida. El video difundido por esta cuenta ayer no fue hecho por la BBC, ni expresa el punto de vista, sino únicamente el mío, aclara Bogiano, porque lo llamaron de la BBC. Bueno, pensé que con la aclaración, dice él, se terminaba todo. No, no termina todo, porque esta es una demostración de cipallismo puro, de condenar a la Argentina a esos comentarios que de todas maneras recorren el mundo, una verdadera fake news, tan solo para ver si se puede dar una mano desde el lugar de ellos
a la pelea del campo. Entonces, para mostrar que el campo tiene razón, hay que mostrar que la Argentina es uno de los peores países del mundo. Me parece que es injusto y que es descabellado que lo hagan. Pero Bogiano es apenas uno de los tantos economistas que pasan por los canales, se cruzan de piernas. Es verdad que producir 24 horas a veces de televisión da trabajo y que las entrevistas suelen ser un buen camino para que pasen los minutos, pero también habría que tener una selectividad más especial. El que fracasa, el que miente, el que dice disparates, el que se repite, el que juega para sectores económicos que le han hecho tanto daño a la Argentina, de vez en cuando tendrían que tenerlo un poquitito más alejado. Pero no es la peor fake news esta del tal Bogiano. La peor fake news, la más horrenda de todas, es la que tiene que ver con el suicidio de Nisman que quisieron convertir en un asesinato. Que saldrán a la plaza por convocatorias que ya les vamos a comentar, algunos miles de personas, vamos a ver si son miles, las que se animen a sostener que a Nisman lo mataron. Hace 5 años, Alberto Nisman denunció a Cristina Kirchner. Así fue su última entrevista, entonces dan lugar a la misma. Vamos a ir rápidamente, porque es mucho el material que tenemos. Le pedimos que nos sigan en línea con el recorrido que queremos hacer para entender cuánta mentira. Una partecita vamos a mostrar hoy. ¿Lo tenemos? La acusó de armar una alianza con el Ejecutivo y el terrorismo. Avancemos. 4 años después, el fiscal... ahí está, la causa AMIA suma hoy 113.600 fojas. Esto es lo que escribió en Perfil Jorge Lanata. Y es algo muy interesante de leer, porque esto está escrito en el año 2006. Nuestro colega, con Romina Mangel y Luciana Geuna, que son también periodistas sumamente acreditadas. Si nos dedicáramos a hacer un tótem judicial con esa cantidad absurda de papel, escribía Lanata en 2006, noviembre del 2006, fíjese en la fecha y busque la nota, podríamos llenar varios cuartos en una casa, varios cuartos llenos de nada. Sigamos, porque es muy valioso todo lo que contiene esa nota del año 2006. Allí quedaba muy claro lo delirante de las posiciones de Nisman. El fiscal Nisman tiene serios problemas de memoria, decían en la nota. Estamos en el 2006, ¿eh? Esto no es pegado a la denuncia demencial que hizo. Hace algunos días volvió a repetir lo mismo que el año pasado, es decir, en el 2005 había dicho lo mismo. Anunció avances en la investigación, presentando solo información vieja. El año pasado lo hizo con el espectacular descubrimiento del conductor suicida Ibrahim Berro, quien luego se convirtió en Radicheta. Algo que un poco ignora la serie de Netflix porque necesita también espectadores de los enloquecidos que quieren creer que lo mataron, aunque la serie apunta claramente, sin quererlo casi, a que esto fue, por supuesto, un suicidio. Sigamos, este año repitió su modus operandi, decían Lanata, Geuna y Mangel, solicitando la captura de 8 iraníes por los que él mismo había pedido en 2003, sin aportar un solo dato. Aquí en esta nota va quedando claro que los iraníes no hay ninguna prueba de que tenían algo que ver y que Nisman no estaba bien. Nisman debería mejorar su círculo íntimo. Lo curioso del pedido de los 22 iraníes es que estos 8, que se suponen nuevos, se encontraban en la primera lista. Nisman pidió entonces, y Galeano concedió, la detención de Hadi Soleimanpour, un ex embajador de Irán en la Argentina. Soleimanpour fue detenido en Durham, Reino Unido, pero según una nota fechada el 12 de noviembre del mismo año, el secretario de Estado del Ministerio del Interior inglés decidió dejarlo en libertad por falta de pruebas. Esto está escrito en el 2006. Hay algo más, me parece, y vale la pena. La investigación de la AMIA está montada sobre pies de barro. Uno de ellos, quizás el más significativo, es la supuesta existencia del coche bomba que solo una testigo vio. Hay 12 testigos que presenta esta muy buena nota de Lanata, Geuna y Mangel, que estaban allí, que fueron testigos, que pasaron por allí y nunca vieron la trafiquia, el suicida en cuestión. Vale la pena que veamos a Nisman, después de todo esto, haciendo la denuncia, naturalmente, en TN. Y si me equivoqué, que creo que no, porque como dice el doctor Carlos Fait, los hechos son sagrados, las opiniones son libres, esté Nisman o no esté Nisman, las pruebas están. Bueno, todo lo que dijo Nisman en esas horas eran mentiras, por supuesto.
No hubo hombre importante de la vida judicial de la Argentina, de Zaffaroni a Moreno Ocampo, de Arcelanian a Rafecas cuando tuvo que fallar y dijo aquí no hay nada. En fin, todos coincidieron. Servina descubría, hasta el hijo, mire, advirtieron que no había nada, no tenía ninguna consistencia y esa falta de consistencia iba a ser refutada el lunes en el Congreso. Y esta era una de las cosas que tenían aterrado a Nisman, porque todo iba a ser aclarado, y aclarado que fuera, ahora sí que iba a quedar fuera del gobierno y fuera de la UFI-AMIA. Y entonces se aferraba a eso, porque no nos olvidemos que esta denuncia que acabamos de ver, Nisman la hacía porque pensó, si yo denuncio a la presidenta no me puede echar. Y este era el temor que le habían infundado, evidentemente, las Laura Alonso, etcétera, que estaban en contacto con él desde que andaba por Europa. Después vino el suicidio. Es tan increíble lo que pasa. Si usted piensa ir el sábado, si usted está mirando este programa, y échale un vistazo a lo que va a ver a continuación. Porque, ¿cuáles son los argumentos para decir que Nisman fue asesinado? Han pasado años. Si el argumento, el más importante, es el que van a escuchar, porque otro no hay, salvo el razonamiento de denunció a la presidenta y al otro día aparece muerto, seguro que lo mató la presidenta, no otro para cargarle el muerto a la presidenta, no, ni si les ocurre eso. Pero vean ustedes lo que un hombre que trabaja de escritor y que en ese rubro parece bueno, yo no lo he leído, no puedo decir lo contrario, pero es muy mediático y muy TN. Mire lo que dijo, la absurda hipótesis, según diario registrado, de Andajasi, de por qué Nisman se suicidó. El escritor macrista de derecha deslizó una extraña teoría basada en nada de por qué Nisman no se suicidó. No estaba bien vestido. Como esto leído no es igual a escuchado y visto, procedamos. Te fue mal en un examen, no te cerró tal cosa y te suicidás como si fuera una alternativa más. No. Y hay una cuestión fundamental, que es cómo las personas cuidan su apariencia. Claro, claro. Nisman era una persona, digamos, que se presentaba de punta en blanco cuando tenía que ir a un programa de televisión, vos lo veías permanentemente. Bien. Un suicida de esas características no se suicida en calzoncillos. Claro. No se viste para suicidarse. Ni siquiera era un calzoncillo, era un short. Pero miren ustedes a dónde llega la conclusión en el canal y el grupo mediático que promovió toda la idea y todas las mentiras que sostuvieron, y las vamos a recorrer, una de ellas hoy, otra mañana, porque es una semana en la que habrá que pensar en aquello que cambió la historia de la Argentina. Para eso les gobierno y quitaron al otro porque hicieron casi imposible para mucha gente, aunque después la elección se define por un punto, votar a quienes, como la presidenta ponía un candidato después de haber matado a una persona o enviado agentes a matar a esa persona. Andajasi tiene además una teoría complementaria sobre todo esto. Dice que Nisman, cómo se iba a matar, con lo que significaban sus hijas, etcétera. Véalo. Una persona que objetivamente tenía dos hijas chicas, que estaba muy pendiente de esas dos hijas chicas. Es una persona que objetivamente tenía dos hijas chicas, que estaba muy pendiente de esas dos hijas chicas. Bueno, eso es otra fake news dentro de la más horrenda fake news de todas. Nisman había dejado a su hija en un aeropuerto y esto provocó una confrontación con su mujer en la que queda muy claro, su ex mujer, queda muy, pero muy evidenciado por qué Nisman, entre otras motivaciones, estaba desesperado ese sábado en el que se produce este intercambio, que a continuación vamos a ver. Léalo, esto ocurre a menos de 20 horas de suicidarse. No, podemos ir más lento, por favor, porque quiero que empecemos de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. A ver. Sandra Arroyo Salgado, aunque está claro que mis prioridades están en otro lugar, y como está a la vista que para vos lo más importante es la puja de poder y salir en los diarios, revistas y TV, te felicito por haber conseguido lo que querías. Nisman desde acá, ese sábado le dice, no entendés nada, no podía no hacerlo. Ya te lo explicaré personalmente. Arroyo Salgado le dice, pese a todo esto, más abajo,
Lo volvemos a tirar, por favor, porque quiero la mayor posibilidad de entender esto. Esto ya es más sobre el final. Aunque está claro que mis prioridades están en otro lugar, bueno, esto ya lo vimos, viene lo siguiente. Pese a todo esto, me lo quiten. Es importante lo otro. Sí, vamos a ponerlo en la computadora. Quiero esperar, me voy a tomar el tiempo. Porque lo que están discutiendo ese sábado es muy grave. Lo que Sandra Arroyo Salgado le dice a Nisman es muy acusatorio. Lo trata horriblemente. Le dice, lo único que te importa es el poder, salir en los diarios. Allá vos con eso. Y después le va a decir, y para molestar, perturbar o lo que fuera a mis hijas, no te molestes. Entonces la relación que mencionaba recién Andajasi, o el razonamiento que hacen algunas personas, no sirven. Pese a todo esto, estoy haciendo hasta lo que no puedo y poniendo toda mi energía positiva para que Yara tenga su viaje de 15 como ella lo soñó. Y no te preocupes, ni vos ni tu familia, que ella lo está pasando bárbaro y feliz con un jean, un par de zapatillas, una remera, 2 bombachas y un corpiño. Ah, me olvidaba, y sin un centavo de euros o dólares. Podemos seguir viendo, aunque ya lo que se salteó mala suerte. Nisman le dice ante esto, estoy hecho mierda y vos encima seguís. Le ofrecí a Matías que viaje a llevarle valija y plata. Yo le sacaba el pasaje y ni siquiera me contestó sábado, no le contestó la hija, que después enviaba algunos, quédense ahí, enviaba algún WhatsApp a su padre diciéndole, papá, no estamos enojadas, una cosa por el estilo, cuando se veía que la situación se estaba desencadenando hacia un lugar nada deseable. Sandra Arroyo, no te preocupes, ni yo ni mis hijas somos tan basura como para hacer nada. No somos oportunistas, todo esto se lo está diciendo a Nisman, son acusaciones para Nisman. Y además, yo les estoy enseñando a ser feliz con poco o con mucho. Sí, con mucho, pero con mucho amor. Atención, dedicación, estudio y trabajo, para que sean mujeres de bien y que se valgan por ellas mismas y no esperen o especulen con nada de nadie, para que a los 20 años, está señalando a las prostitutas que tenían relación con Nisman, para que a los 20 años no tengan que regalarse a un papá de 50 para tener un viaje, un auto, ropa, celular o carteras. Y por último, te lo digo porque como vos y yo sabemos, nada es gratis en la vida. Todo se paga, todo pasa y todo llega. Suerte y éxitos. Y para molestar, agredir, exponerlas o destratar, olvídate de mis hijas. Gracias. Le dice Sandra Arroyo Salgado y ahí Nisman en el final. ¿Podemos ver otra vez a Andajasi cuando dice lo de las niñas? Porque es todo tan perturbador, todo hace una mentira que parece que quizás nunca leyó esto, quizás nunca leyó nada. Porque si leen, si investigan, si miran el expediente, si leen el libro de Dugan, qué sé yo, si eligen cualquier camino, van a encontrarse con que no pueden sostener esto. Este hombre quizás esté en la plaza y va a ir a la plaza porque Nisman se suicidó en calzoncillo, según él, que ni siquiera lo eran, pero póngale que se suicidó en calzoncillo. Un hombre que se suicida, según él, elige un hecho estético para dejar un último mensaje. Ahora va a ver cuál es el mensaje que dejó a propósito de lo que recién le leíamos de Sandra Arroyo Salgado. Lo podemos ver otra vez a Andajasi. Chicas, que estaba muy pendiente de esas 2 hijas chicas, es una persona que objetivamente tenía 2 hijas chicas, que estaba muy pendiente de esas 2 hijas chicas. Ese sábado no solamente le sucedía a Nisman lo que acabamos de compartir con ustedes, los WhatsApp desde Europa a Buenos Aires y de Buenos Aires a Europa con su exmujer Sandra Arroyo Salgado, que fue la gran promotora de que esto fuera un homicidio y que pasara a la justicia. Casi humanamente es entendible. Uno quisiera huir de ese lugar donde ella puede pensar que también colaboró. Entre toda la locura que lo asistía a Nisman en ese momento con el suicidio, escaparse hacia el crimen es algo concebible desde el punto de vista psicológico, para no pensar, para no aceptar un homicidio en el que podría haber tenido algo que ver, pero también tenía que ver esto que hablamos hoy con Juan José Salinas de Pájaro Rojo. Yo estaba furioso con Nisman porque
Nisman se había cortado por la libre. Había presentado ese borrador de que la autoría era fundamentalmente de Estiuso, que estaba preparado para mucho después, para influir en la campaña electoral, para que perdiera el candidato justicialista, que era Daniel Scioli, en función de otros candidatos. Estaba muy apurado. Bueno, alguien lo había convencido a Nisman de que lo iban a echar en enero. Todos los familiares de la víctima de la AMIA querían que lo echaran, y él entonces lo convencieron de que la única manera era presentar eso, pero eso no se hizo con el acuerdo de Estiuso, para nada. Cuando uno revisa aquellos intercambios con Sandra Rosso Salgado, que hizo lo imposible, como les decía, para llevar esto a la justicia federal donde nunca debió estar, para fortalecer la idea de la Daya de enterrarlo a Nisman donde no se puede, según la propia religión. Para llevar a cabo todo aquello, naturalmente tenían que pasar por alto lo que van ahora ustedes a ver. Es una placa que marca qué hizo Nisman en esos 2 días previos. Por supuesto, habló con 146 periodistas de Clarín e Infobae solamente, 99 llamados con modelos y representantes de la prostitución VIP, 29 con dirigentes del PRO y 21 veces nada más con colaboradores de la Fiscalía. Algo más de la placa, porque lo que importa son los borrados. Tenía el hábito de borrar todas sus conversaciones. Borró en esas horas, en esos días, 295 mensajes, entre ellos los intercambios con periodistas de Clarín y de Infobae y los diálogos con Waldo Wall, mire qué personajes, Patricia Bullrich y la Comarcino, que es una víctima de toda esta historia, tan solo porque por sujeción a Nisman le dio la pistola que él le pedía a cuanta persona se cruzaba y podía tenerla, una pistola, cuando ya estaba maquinando darse el tiro en el baño. Ahora borró todo, pero no borró los mensajes que cruzó con su exmujer, su exesposa. Curiosamente, borró también los intercambios con un escribano, etc. Todo esto es una mentira muy perturbadora, porque tiene nivel internacional. Un mal día que ya le hemos mostrado, y no quiero ser redundante hoy al menos, por tiempos, se le ocurrió a TN decir, la puerta estaba abierta. ¿Se acuerda de eso? Y eso recorrió el mundo de inmediato, un mundo derechizado, un mundo de intereses funestos para la mayor parte de la humanidad. CNN lo recogió de esta manera. Y surgen más preguntas en torno a la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, mientras las autoridades continúan citando a varias personas para que presten declaraciones. Entre esas personas está el cerrajero, que abrió el departamento y que dijo que la puerta de servicio del lugar estaba abierta. La justicia también agregó a la investigación el hallazgo de una huella y de una pisada en el pasillo del piso. Todo el disparate que se pudiese acumular en esos días, que tenía como punto de partida los medios de comunicación de la Argentina, pero sepa usted, en su trabajo de ciudadano, que luego estas cosas rebotan en el mundo. Un mundo que tiene medios de comunicación que son liberales, neoliberales, y que trabajan en general para esa derecha del mundo. Por eso es que nos viven enloqueciendo, y es tan difícil la lucha desde aquí. Mira el poder de CNN diciéndole a millones de personas que la puerta estaba... No estaba abierta la puerta. Ahora, lo que es el trabajo de Netflix, y eso que Netflix quiso mantener distancia, por interés. Quería que lo vieran unos y otros. Y para eso no podía decir, esto fue un suicidio. Pero cuando uno mira, y por eso es que están enloquecidos los medios derechosos de la Argentina y la gente del PRO, etcétera, lo que no podía decir esto es un suicidio, porque si no, no lo miraba mucha gente que se sentó a ver el asesinato y se encontró con que si hay indicios, todos son demostrativos de un suicidio. Pero antes la puerta no estaba abierta, mire, después se supo, pero por medios que son mucho menos poderosos. La madre de Nisman declaró ante la fiscal que la puerta de servicio tenía 2 cerraduras. El cerrajero de nombre Walter le dijo a Fein que solo tuvo que empujar con un alambre la llave que estaba puesta desde adentro. Sin embargo, hay un dato que el cerrajero no aportó o no sabía. La puerta tenía 2 cerraduras. La información fue suministrada por Sara Garfunkel. La puerta estaba abierta, dijeron desde Clarín, repitieron los diarios todo el tiempo.
Cuando hay tanta necesidad de mentir, primero, ¿usted qué es? Si tiene un diario, el nombre de la libertad de expresión, si usted es Mañeto, ¿usted puede hacerle este daño a la gente intencionadamente porque lo que quiere es eliminar un gobierno? Piénselo, sépalo siempre, cada vez que lee uno de los títulos o una de las noticias de Clarín. Mienten y también sepa por qué mienten. Vamos a ir a lo de Netflix. Lo mismo, lo de La Puerta. Tiene que prestar atención porque van los títulos un poco pegados. Los custodios a los que ahora también quieren condenar toda esa barra de Bullrich que es de las que está reclamando presencia en las plazas.